Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 123 Finanzas, este canal de YouTube donde hablamos sobre inversiones, finanzas personales y trading de manera simplificada. Nuevamente estoy acá para hablarles hoy acerca de un tema bastante interesante. ¿Qué pasó con Disney en su reporte de trimestre y qué pienso hacer yo después de estos resultados y de lo que está pasando con la acción? Como muchos de ustedes saben, porque siguen Disney de repente como una de esas principales acciones que les gustaría invertir, ha caído más de 10% en apenas los últimos 5 días, ¿ok? Y esto sucede por las expectativas de los analistas en función de los resultados que proveyeron en este reporte del trimestre y además de eso sobre las expectativas del futuro. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿ok? Quiero decirte qué pasó con Disney y qué pienso yo hacer con esta acción que está en mi portafolio de Happy. Vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Aquí tengo mi teléfono porque tengo algunas notas que tomé sobre los resultados y quiero compartirlas contigo. Una de las principales cosas que vamos a hacer es vamos a cubrir los resultados de Disney, financieros y no financieros, del último trimestre. Esto apenas sucedió el 11 de noviembre y vamos a compartirlo ahora, ¿ok? Vamos a empezar con lo que son ventas, ¿ok? Las ventas fueron de 18,5 billones de dólares en este trimestre que sucedió ahora, con un 26% de crecimiento. Sin embargo, las expectativas de los analistas eran de 27% de crecimiento, quedando corto en unos 240 millones de ventas. ¿Okay? Eso es una de las principales cosas que sucedió. Utilidad neta. Para los que no saben qué es utilidad neta, simplemente tomas las ventas y le restas todos los gastos, impuestos, etcétera, y eso te deja un monto. Y ese monto puede ser una ganancia o una pérdida. La ganancia o pérdida neta es la línea final en los estados financieros y esa es la utilidad que quiero compartir con ustedes hoy. 160 millones, ¿okay? La cual también estuvo por debajo de las expectativas, sin embargo, comparadas con una pérdida de 710 millones apenas el año pasado. Todos sabemos lo que pasó el año pasado, una crisis global, ¿okay? Y esa crisis global generó que el mayor fuente de ingresos de Disney, que son los parques, estuvieran totalmente cerrados. Eso impactó muchísimo las ventas, ¿ok? Y esas ventas obviamente impactaron lo que es la utilidad neta. Entonces, 160 millones versus 710 millones de pérdida el año pasado. ¿Cuál es la buena noticia? 160 millones de ganancia, podrá ser muy poco probablemente, pero es una ganancia al final. Vamos a hablar más sobre eso en unos minutos, ¿ok? Utilidad operativa. Ya sabes que está las ventas y abajo está la utilidad neta. En el medio está la utilidad operativa. Esa utilidad operativa no incluye impuestos y no incluye otros ingresos o egresos, ¿ok? Entonces, esa utilidad operativa es la que muestra cómo la empresa es capaz de mantener sus operaciones andando, ya sea con una ganancia o una pérdida. Todo esto, obviamente, antes de impuestos. Entonces, ¿qué pasó con la utilidad operativa? Año sobre año se duplicó o más de duplicó, ¿ok? Desde 600 millones en el 2020 a 1.6 billones en el 2021. Esto es un resultado excelente, a mi parecer, pero vamos a hablar un poco sobre qué esperaban los analistas, ¿ok? Los analistas también esperaban que Disney Plus tuviera una cantidad de 125 millones de suscriptores activos al momento del cierre del trimestre. Sin embargo, Disney reportó 118 millones solamente, quedando corto en unos 7 millones de suscriptores. Esta fue otra de las noticias que impactó muchísimo, ¿okay? El sector de entretenimiento, que incluye Disney Plus y otros servicios, creció 9% en cuestión de ventas, ¿ok? En comparación al año anterior. Y lo que es el negocio de los parques fueron 5.5 billones y fue un 99% de crecimiento. Obviamente comparamos contra un año en que los parques estaban cerrados prácticamente, ¿ok? Un número que es súper importante y siempre comento, flujo de caja libre. Flujo de caja libre te deja claro si esa empresa todos los meses tiene dinero suficiente en caja para poder cubrir todas sus operaciones. Y el flujo de caja libre fue de 1.5 billones o con un 62% de crecimiento sobre el flujo de caja libre del año anterior. Esto es números que ustedes pueden empezar a ver más o menos que fueron bastante mixtos, ¿verdad? Como que la venta estuvo bien en crecimiento, 26%, pero no llegó a los números. El crecimiento de suscriptores de Disney Plus tampoco llegó a los números que se esperaban. Pero hablamos de que todo esto es un tema de expectativas, ¿okay? Y vamos a hablar sobre eso también. Entonces, ¿qué fue tan mal? Cuando vemos todos estos números juntos, mezclados, ¿qué fue lo que cayó mal a nivel de mercado que generó esta caída de 10% en el precio de la acción? Las expectativas de que Disney creciera en números que fueron 7 millones, ¿okay? Por encima de lo que realmente sucedió,
Es simplemente una sensación, ¿ok? Es una expectativa. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que la cantidad de suscriptores creció 60% año sobre año. Eso es un hecho, ¿ok? Entonces cuando comparamos hechos contra expectativas, te das cuenta de que, ok, 7 millones por debajo de lo que esperaban, pero hey, 60% de crecimiento año sobre año. Eso quiere decir que Disney Plus no está nada mal, es simplemente que las expectativas eran por encima de lo que sucedió. Por otro lado, el margen de utilidad no llegó a 1% en este trimestre. Esos 160 millones que dije de utilidad representan menos del 1% de las ventas totales. Eso quiere decir que la utilidad no es tan grande, ¿ok? Para tener un negocio que apenas te dé 1% de margen de utilidad, mejor no tenerlo. Pero ¿qué pasa? Hace 2 años atrás, cuando hablamos a prepandemia, este margen de utilidad iba entre 16 y 36%, dependiendo del trimestre, porque sabemos que los parques en épocas de vacaciones generan muchísimas más ganancias que lo que generan en épocas donde hay clases, etc. Entonces, comparar ese 16 o 36% de utilidad, de margen de utilidad contra apenas 1% o 5%, que ha sido lo máximo que ha llegado este año, es obviamente un golpe fuerte para lo que son expectativas a nivel financiero, ¿ok? Un negocio de multibillonario que te genera apenas 1% de utilidad no es tan atractivo, ¿ok? Entonces todavía hay mucha expectativa en cuánto va a tardar Disney en llegar a esos márgenes que tenía anteriormente, y eso es algo que toma tiempo por lo grande del negocio, y toma tiempo porque todavía, aunque las cosas estén mucho mejor que en el 2020, todavía estamos lejos de llegar a lo que eran los negocios antes de la crisis global, ¿ok? ¿Qué más? Una de las cosas que quería comentar era sobre el tipo de negocio de Disney. Cuando hablamos de que los parques estuvieron cerrados todo el año pasado y que este año estuvieron abiertos, no todo el tiempo, sino como desde mitad de año hacia adelante, consideramos que todo ese gasto de mantenimiento, que es prácticamente un gasto fijo que tiene Disney, está impactando fuertemente este margen de utilidad, ¿okay? Y aún así los parques no están a su full capacidad. Entonces, tenemos dos opciones. Las opciones son: o buscamos satisfacer lo que piensan los analistas, que unas veces van a ser bastante menos flexibles que otras veces, ¿ok? O buscamos pensar qué es lo que pasa con Disney en este momento y qué esperamos de Disney en el futuro. ¿Qué es lo que espero yo en el futuro? ¿Ok? Cuando veo que Disney Plus cerró 7 millones por debajo en suscriptores, no me interesa. Y no me interesa ¿por qué? Porque cuando yo leo completamente el reporte del trimestre, veo que el CEO reiteró que para el 2024 espera que la cantidad de suscriptores llegue a 240 millones. ¿Okay? De 118 a 240 millones es más del doble. Entonces esto es apenas en 2 años. Y eso quiere decir que lo que espera el CEO es un fuerte crecimiento en Disney Plus. Y obviamente a nivel de los parques, una vez que estemos con todo este tema de jornadas de vacunación, con mejor control de hospitalizaciones y muertes dada la situación global actual, entonces hablamos de que Disney está todavía lejos de llegar a lo que era su negocio antes, ¿okay? Cuando lo comparamos con el 2019. ¿Qué otra cosa no había en el 2019? No había Disney Plus, ¿okay? Disney Plus era apenas un plan y estaba solamente en Estados Unidos, ahora se está expandiendo globalmente. Eso me habla a mí de diversificación. Cuando tú tomas 118 millones de suscriptores y los multiplicas por $7 cada mes, eso te da un monto un poco por debajo de $1 billón cada mes. Y cuando multiplicas eso por 12, suponiendo que los suscriptores se quedan en 118 y no se mueven, estamos hablando de acerca de $11 billones que contribuye en ventas solamente Disney Plus, ¿okay? Esto se llama diversificación. La diversificación no solamente ocurre en tus inversiones en la bolsa, etcétera, también ocurren en los negocios, ¿okay? Por eso sabemos que negocios como Amazon, Google y Facebook, que diversifican de alguna manera, no dependen solamente de una fuente de ventas. Esto hace de que su crecimiento pueda ser mucho más sostenido y puedan escalar su negocio en el futuro. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para mí? Una vez que los parques estén activos y full operativos, ¿okay? Con full capacity, vamos a ver un crecimiento en la venta de parques que va a pasar de estos 5 billones que sucedieron ahora a probablemente 7, 8, 9, 10 billones de dólares anualmente. Los parques en el mundo apenas están abiertos todos juntos desde hace semanas atrás, ¿okay? Porque todavía había un tema de que en California
está abierto los parques como hasta agosto, solamente para las personas que viven en California. Ahora, Estados Unidos acaba de abrir o habilitar los vuelos internacionales hacia Estados Unidos para las personas que están vacunadas. Antes ni siquiera había mucha capacidad de turismo fuera de Estados Unidos acá. Es decir, que una empresa enorme como Disney, que ha logrado mantener o ha logrado ir de una pérdida de 700 millones a una ganancia de 160 millones solamente con el mercado de Estados Unidos, para mí es un muy buen resultado de lo que está haciendo el management de la empresa. Cuando vemos que Disney Plus está en 118 millones de suscriptores, aportando cerca de $1 billón mensuales en revenue, y esperando que eso va a crecer a 240 millones de suscriptores de aquí a unos 2 años más, estamos hablando de que Disney Plus de que Disney totalmente tiene una oportunidad de crecimiento bastante buena y muy diferente a lo que era hace unos años atrás, porque se están diversificando más en sus negocios, están siendo más eficientes. No sé si sabías, pero también Disney está cerrando las tiendas o muchas de las tiendas físicas y está pasando a ventas online. Imagina la cantidad de gastos fijos que están cortando gracias a ahora solamente vender online con un delivery, lo cual es una puerta que se ha abierto mucho durante la situación global de que las personas no van tanto a tiendas físicas sino compran más online. Entonces mira, hay una cantidad de cosas que me dicen que Disney no va a ningún lado hacia atrás, sino que de aquí hacia adelante viene un progreso. ¿Okay? Apenas en el 2020, que tuvieron uno de sus peores años en su historia, estamos en el 2021, un año, y ya convirtieron esa pérdida de 700 millones en una ganancia de 160 en apenas un trimestre. Imagina todo lo que puede empezar desde aquí hacia adelante. Así que mi recomendación para ustedes es no estar pensando mucho en lo que dicen los analistas para un trimestre, sino siempre tener esa visión de largo plazo. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer yo con Disney en mi portafolio de Happy? En ese portafolio que tengo una posición de Disney que es, ya te voy a decir de cuánto es la posición y cuánto representa hoy en día después de la caída en mi portafolio. En mi portafolio de Happy, Disney representa 11,9%, lo cual es una posición para una empresa y tan sólida, una empresa de valor, porque esta no es una empresa de growth stock, sino una acción de valor, probablemente representa muy poco, ¿verdad? Entonces yo tengo dos opciones. La primera es simplemente dejar mi posición como está, porque lo último que pienso hacer es vender. Y la segunda opción es aprovechar esta caída para poner más dinero allí, ¿ok? Yo tengo cerca de 38% de mi portafolio, de mi capital en efectivo, y estoy esperando a ver dónde pongo ese dinero todavía, ¿ok? Y Disney puede ser una opción. Vamos a esperar un par de días más a ver qué más pasa con la acción a nivel de valoración, y ahí tomo una decisión y seguramente les voy a comentar. Por ahora lo que les puedo decir es que muchas gracias por ver este video. Espero que les ayude un poco a tener esa visión de cómo analizar los resultados de una empresa. Y si tienes comentarios, déjalos abajo, comparte este video con otras personas que se pueden beneficiar del contenido y seguimos hablando entonces en el futuro. Un abrazo, que tengan bonito fin de semana. Bye.